Bienvenidos de nuevo o bienvenidas si es tu primera vez a nuestro canal. Prepárense porque hoy venimos cargados con una noticia que va a hacer temblar las redes sociales, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Una señal que podría significar que nuestros corazones vuelven a latir al unísono de una historia que cautivó a millones. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de algo que huele a reconciliación, a segundas oportunidades y a ese reencuentro que todos soñábamos. Hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, juntos de nuevo. Quédense pegados a la pantalla porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser una verdadera sorpresa. Y por cierto, si todavía no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis. No se van a arrepentir. Hace ya un tiempo que la noticia de la separación entre Can Yaman y Demet Özdemir nos dejó a todos un poco descolocados. Eran la pareja del momento, los protagonistas de esa serie que nos robó el aliento, Erkenci y su química traspasaba la pantalla, llegando hasta nuestras vidas. Parecía una historia de cuento de hadas, pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos a veces tienen giros inesperados. Desde que anunciaron su ruptura, el mundo fan, y créanme, el mundo fan de ellos es enorme y muy apasionado, ha estado buscando cualquier indicio, cualquier pista, cualquier señal que sugiriera una posible reconciliación. Y hoy, mis amigos, creemos tener una de las señales más fuertes hasta la fecha. Hemos estado siguiendo de cerca los movimientos de ambos, como buenos detectives de la farándula que somos. Y lo que hemos descubierto podría ser la chispa que encienda de nuevo la llama. Para ponerlos un poco en contexto, después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados profesional y personalmente. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, conquistando Italia, trabajando en nuevas producciones, y sí, también en el ojo del huracán mediático por sus relaciones y su estilo de vida. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en la televisión turca, con proyectos muy exitosos que demuestran su talento y su creciente popularidad. Cada uno ha seguido su camino construyendo sus carreras, pero la sombra de su pasada relación siempre ha estado ahí, latente, alimentando la esperanza de sus admiradores más fervientes. Ahora, ¿qué es lo que nos hace pensar en esta reconciliación? Pues bien, todo ha comenzado con una serie de coincidencias o quizás, para los más románticos, de causalidades, que no podemos ignorar. Recientemente ambos han compartido publicaciones en sus redes sociales que, observadas con lupa, parecen estar increíblemente sincronizadas. No hablamos de una foto idéntica publicada el mismo día, eso sería demasiado obvio y sospechoso. Hablamos de algo más sutil, más elegante y por eso mismo, más intrigante. Es como si estuvieran comunicándose a través de un lenguaje secreto, un código que solo ellos y sus seguidores más acérrimos pueden descifrar. Primero, notamos que ambos, en un lapso de pocos días, han estado compartiendo en sus historias de Instagram imágenes de lugares muy similares. Por ejemplo, uno publica una foto de un atardecer espectacular en una playa con un toque exótico, quizás en alguna isla paradisíaca, y al día siguiente, el otro comparte una imagen desde un entorno que evoca esa misma sensación de paz y belleza natural, con un cielo igualmente vibrante, quizás desde una colina con vistas al mar o un jardín botánico. No es una coincidencia cualquiera, ¿verdad? Es como si estuvieran pensando en los mismos escenarios, sintiendo la misma conexión con la naturaleza, buscando esa misma tranquilidad y belleza que quizás asociaban en sus momentos más felices juntos. La elección de temas tan similares, la apreciación de la misma atmósfera, es un detalle que no pasa desapercibido para quienes conocen la profundidad de su conexión pasada. Pero eso no es todo. Hemos visto también comentarios me gusta que de repente aparecen en publicaciones del otro, y que desaparecen tan rápido como llegaron. Es como un juego de miradas a través de las redes, un guiño cómplice que solo los más observadores pueden captar. Y créanme, nosotros somos muy observadores. Cuando uno de ellos publica algo sobre un libro que está leyendo, de repente el otro aparece dando me gusta a un comentario sobre ese mismo libro, o incluso a la publicación original. Son detalles pequeños, pero sumados, crean un patrón que es difícil de desestimar. Imaginen, uno publica una foto de un libro de poesía y al poco tiempo, el otro le da me gusta a un comentario que alaba a ese mismo autor, o a ese estilo literario. O quizás, uno sube una foto de su mascota y el otro, que también adora a los animales, reacciona a esa publicación con un emoji de corazón. Son actos que individualmente podrían ser puras casualidades, pero en conjunto sugieren una
Tensión mutua, una conexión que persiste más allá de las cámaras y los titulares. Y aquí viene la joya de la corona, la pieza clave que ha encendido todas las alarmas y ha hecho que nuestras teorías cobren una fuerza inusitada. Hace muy poco ambos han estado en la misma ciudad, en la misma región geográfica, sin que se supiera que iban a coincidir. Estamos hablando de eventos, de lugares que, si bien no son exclusivos, sí que sugieren una posible coincidencia. Imaginemos que uno asiste a un evento cultural, una exposición de arte o un concierto íntimo, y al día siguiente o incluso el mismo día, el otro es visto en un café cercano, o publica una foto desde una zona que coincide perfectamente con la del otro. La coincidencia geográfica es tal que empezar a pensar en casualidad se vuelve cada vez más complicado. Podríamos estar hablando de que ambos estuvieron en Estambul al mismo tiempo, visitando lugares emblemáticos que a ambos les encantan, o quizás en alguna ciudad europea donde ambos tienen compromisos profesionales o personales. El hecho de que sus caminos se crucen de manera tan significativa, sin planificación aparente, es un indicio muy fuerte. Ahora entendemos que muchos de ustedes, y con toda razón, dirán, bueno, pero eso puede ser una simple coincidencia. Y sí, en el mundo de las celebridades, con agendas apretadas y viajes constantes, las coincidencias pueden ocurrir. Los aeropuertos, los hoteles, los restaurantes de moda, son lugares comunes para muchos. Sin embargo, lo que nos llama la atención de manera particular es la temática recurrente en sus publicaciones y las afinidades que demuestran. Si ambos estuvieran en la misma ciudad, pero uno publicara sobre un partido de fútbol y el otro sobre un concierto de rock, pues diríamos, ok, caminos separados, intereses distintos. Pero no, lo que vemos es una afinidad en los temas, en las sensaciones, en las estéticas que comparten. Parece que hay un hilo invisible que los une, un lenguaje común que siguen expresando, incluso cuando sus vidas personales parecen ir por rumbos distintos. Es como si, a pesar de la distancia y el tiempo, siguieran resonando en la misma frecuencia. Y no podemos olvidar el factor fan. El impacto que tuvo su relación y su separación en sus seguidores fue monumental. Hay una parte de la audiencia que genuinamente los quiere ver juntos, que cree en su conexión y que anhela revivir esa magia que nos ofrecieron en Nerkencicus. Los fans son una fuerza poderosa, y a veces, las celebridades son conscientes de ese cariño y de ese deseo. No decimos que esto sea lo único que los motive, pero sin duda, es un factor a considerar. El apoyo incondicional y la energía positiva que sus seguidores les transmiten podrían ser un aliciente, un recordatorio de lo especial que fue su conexión para tantas personas. Quizás al ver el anhelo de sus fans, hayan reconsiderado su situación y se hayan dado cuenta de que su historia aún tiene capítulos por escribir. Además, pensemos en la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo las presiones externas, las agendas de trabajo imposibles de conciliar, los malentendidos amplificados por los medios, pueden llevar a rupturas que no son definitivas. A veces la distancia, el tiempo y la madurez pueden ayudar a sanar heridas y a reevaluar lo que se tuvo. Las relaciones de alto perfil están sometidas a un escrutinio constante y es posible que en su momento no estuvieran preparados para soportar esa presión. Si esta señal de reconciliación es real, podría significar que ambos han pasado por un proceso de reflexión individual, han madurado y han decidido que lo que compartieron vale la pena intentarlo de nuevo, quizás con una perspectiva diferente y más sólida. ¿Qué podría significar este reencuentro? Las posibilidades son emocionantes y variadas. Podría ser un regreso triunfal a las pantallas juntos, quizás una nueva serie o película que los reencuentre como protagonistas. Imaginen la expectación, el hype que generaría un proyecto así. Sería un evento televisivo o cinematográfico sin precedentes, uniendo a sus millones de fans en todo el mundo. O podría ser simplemente que han vuelto a ser amigos cercanos, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente en sus carreras. Ese nivel de amistad, después de una relación tan intensa, ya sería una señal de madurez y de un vínculo especial que trasciende el romance. Y eso, para muchos fans, ya sería una gran noticia. Lo que sí es seguro es que cualquier indicio de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a tener una conexión es motivo suficiente para que todos estemos atentos, con la respiración contenida. Ahora, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Es difícil predecir el futuro con certeza. Lo que sí sabemos es que la comunidad online estará más pendiente que nunca de cada uno de sus movimientos. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario será analizado al milímetro. Las redes sociales se convertirán en
Un campo de batalla de interpretaciones y especulaciones. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para traerles toda la información, todas las novedades y nuestro análisis más detallado, intentando separar el grano de la paja y ofrecerles una perspectiva informada. Si esta señal de reconciliación se confirma, será una de esas historias que nos demuestran que a veces el amor, o al menos una conexión profunda y especial, puede encontrar el camino de regreso. Es un recordatorio de que aunque la vida nos lleve por caminos diferentes, hay vínculos que permanecen, y que las segundas oportunidades, cuando se dan de manera consciente y con la madurez adecuada, pueden ser maravillosas y fortalecedoras. Es la confirmación de que algunas historias merecen un nuevo capítulo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estas coincidencias son reales o simplemente imaginación nuestra y de la comunidad fan que busca desesperadamente un reencuentro? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y The Method de Mir juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto que los reúna en pantalla? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear el contenido que ustedes quieren ver. Cada comentario es una pieza más del puzzle de esta fascinante historia. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia y especulación con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho al investigarlo y prepararlo. Si este vídeo les pareció interesante, si les gusta nuestro contenido y quieren seguir estando al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y The Met, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se queden afuera de esta conversación. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.